¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Todo indica, sin otros datos, con los datos que están aquí a la vista, incluso con datos oficiales, cómo está la situación. Un nuevo récord de contagios por COVID-19 en un día, al registrarse 15.198 positivos tan solo en las 24 horas recientes. Ahora suman ya 2.693.000 casos desde el inicio de la pandemia. El número de muertos ha rebasado los 237.000. Por ello hablé esta mañana con un hombre de altísima confiabilidad, el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de enorme prestigio, académico de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión UNAM para la atención de la emergencia del COVID-19. ¿Cómo describes la situación actual? Ya no voy a especular, sino retomaré de la memoria algunos datos nada más. Por ejemplo, el hecho de las diferentes calificaciones del semáforo epidemiológico en estados de la República y los hechos incontrovertibles del aumento del número de contagios. Cada día hay un nuevo récord de miles de contagiados, estamos llegando a los 20,000 por día, y del número de muertos, pues también en consecuencia. Y al mismo tiempo decir que ya no va a haber restricciones prácticamente ni siquiera en semáforo rojo. Entonces uno dice, ¿para qué rayos sigue la calificación o la clasificación de semáforos de verde, amarillo, naranja y rojo, si de todas maneras ya prácticamente las medidas ya no existirán, ya no habrá ninguna restricción en cuanto a movilidad y concentración humana? ¿Cómo ves este panorama actual? ¿Crees que es una estrategia, aunque fuera muy discutible, una estrategia válida o estamos ya en el reino del caos, doctor? Pues yo pensaría en lo último que acabas de decir, Ricardo, sí que efectivamente es una situación caótica. El semáforo tal vez se haya creado con buenas intenciones, pero muy rápidamente vimos que eso se prestaba a tejemanejes que tenían de fondo la manera de justificar autorizaciones para seguir abriendo la actividad social. Yo diría que no fue muy parejo que digamos, que ha sido privilegiar a la Ciudad de México y respaldar las decisiones que se han tomado allí. Yo recuerdo una declaración pública de la jefa de gobierno diciendo que esto ya no tiene regreso, que ya la apertura se iba a mantener. Entonces diciendo, bueno, pues ¿para qué le hacen al cuento? Diciendo que hay semáforo, que es un semáforo que puede ser rojo, pero en realidad actúa como verde. La 2. Por omisos, por desobedecer de manera reiterada la orden de un tribunal para garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos pediátricos, fueron denunciados penalmente 3 funcionarios del gobierno federal. Los servidores públicos que incumplieron la orden fueron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ese que dijo hace poco que pues exageraban los padres de los niños con cáncer en la exigencia de sus medicamentos. Hombre, pues si no es tan grave el caso, eso dio a entender el secretario de Salud. Bueno, pues ahora se le volteó el chirrión por el palito. También está acusado el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunes. La denuncia fue presentada el pasado 16 de julio al no cumplir una suspensión concedida el 6 de agosto del año pasado como parte de un amparo promovido por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, o sea, para niños. De ser declarados culpables, la pena podría ser de 3 a 9 años de prisión por desacato, de acuerdo a la ley de amparo. La 3. Anuncia el presidente López Obrador una cruzada para devolverle la paz a los 50 municipios más peligrosos de México. Las 50 localidades en las que tienen lugar 1 de cada 2 homicidios dolosos en el país.
AMLO ha dicho que visitará todos y cada uno de estos municipios, a los que habrá de ofrecer una atención especial, lo mismo con la presencia de más elementos de las fuerzas de seguridad, como con el reforzamiento de programas sociales. No sé si esto va a ser suficiente. En medio de estas acciones se implementará una nueva estrategia de seguridad para el país que consiste en dividir el territorio nacional en 5 grandes regiones. Que yo recuerde, esta es la tercera, cuarta o quinta vez que se hace eso de dividir y no sé cuánto, luego no pasa nada, pero bueno, se agradece la intención. La pregunta es, ¿habrá tiempo para lograr los cambios deseados? La 4. Para nadie es un secreto. Todos los días transmitimos y oímos noticias sobre crímenes y, si me permiten, pequeñas y grandes masacres. Nosotros mismos ya estamos hartos de ello. Pero sobre la visión que prevalece desde el gobierno de la López Obradorista 4T, hablé con Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, quien asegura que seguridad es la última oportunidad para el presidente López Obrador. ¿Cuál es el México que ve el presidente cuando dice terminemos de pacificar a México? ¿Cuál es el país que ve él? La otra parte de la declaración tiene que ver con aquello de no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Y aquí parece, tenemos que especular, parece que el presidente se ha dado cuenta de la gravedad del escenario relacionado con las violencias, con esta crisis brutal, desfondada y sostenida de las violencias que viene ya de tantos años. La pregunta al final es si el presidente reconoce que su estrategia no funciona, o si el presidente, por el contrario, profundizará la estrategia que ya utiliza, fundamentalmente concentrada en la intervención militar, en la Guardia Nacional, en la Sedena, en la Marina, esperando que el despliegue de las Fuerzas Armadas nos dé el resultado que hasta este momento no ha llegado. Yo creo que podríamos decir con toda claridad que el presidente pudiera estar pensando que él mismo, con su estrategia, enfrenta lo que pudiera ser su última oportunidad en materia de seguridad. Pronto, muy pronto sabremos si el presidente rectifica o profundiza en esta estrategia militar fallida. La 5. Un grupo de personajes a los que espiaba Pegasus en México fue denominado como los maléficos y lo lideraba Andrés Manuel López Obrador con el sobrenombre de El Gallo. De acuerdo a la información proporcionada por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, también se encontraba en esa lista la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, y el panista Ricardo Anaya. En total eran 207 personas públicas que eran espiadas con el software Pegasus. De acuerdo con el portal Animal Político, atrás de los pagos de la red de espionaje con Pegasus están los nombres del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. La 6. El INE revisa en estos momentos las irregularidades en los ingresos y egresos de las recientes campañas electorales. De aprobarse las sanciones, impondría multas por un total de 1,203 millones de pesos, siendo Morena el partido más castigado con 373 millones de pesos. Destaca el expediente del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por presuntas aportaciones ilegales de su familia a su campaña por casi 12 millones y medio de pesos, por lo que se prevé imponer una multa de 25 millones de pesos, el doble. A Samuel García
Se le sumarían gastos de campaña que llegarían a casi 70 millones de pesos, por lo que podría estar en riesgo su triunfo. En tanto, el Partido Verde negó que su instituto político, bueno, pues ni es ni partido, ni es verde, ni es nada, esa cosa, haya pagado 20 millones de pesos a influencers para hacer proselitismo en plena veda electoral, en las horas previas a la apertura de las casillas. Es más, hasta pide que estos influencers paguen si llegaron a cometer algún ilícito. De veras que lo que hace el Verde por salvar el registro o el pellejo, ¿no? Las 7. Recordarán que la mañana del reciente 29 de junio, un grupo de reconocidos priistas, liderados por Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, y Nayeli Gutiérrez, consejera nacional, bloqueó la sede del PRI en la Ciudad de México. Sobre el futuro inmediato de este movimiento, hablé hoy con el propio Ulises Ruiz. ¿Qué sigue para ti y para Nayeli Gutiérrez en lo inmediato con su movimiento? Seguimos recorriendo los estados. Mañana voy al estado de Veracruz, por cierto. Acabo de estar en el estado de Chiapas. Nayeli está haciendo lo mismo. Y estamos promoviendo los comités para el rescate del PRI que tienen este objetivo. No queremos chamba, Ricardo. No estamos buscando cargos en el partido. No queremos ofrecimientos de ser dirigentes del sector. Queremos una asamblea nacional lo más pronto posible, que conduzca una comisión provisional de gente notable del partido, expresidentes, exgobernadores, cuadros nacionales que están más allá del bien y del mal, para que se haga una asamblea refundacional democrática y podamos hacer el partido que queremos, el partido que estamos demandando, con las propuestas de las que estamos hablando. A eso nos vamos a dedicar, Ricardo. Qué bueno que hay otros grupos como el del Lerdo de Tejada. Ojalá surjan más, porque vamos a la misma coincidencia y a la misma exigencia. La 8. Avanza acuerdo para citar a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para los últimos días de este julio. La agenda incluye la pretensión de desahogar los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, la ratificación de los secretarios de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y de la Función Pública Roberto Salcedo, así como de Arturo Herrera, propuesto para el Banco de México. Se suma la iniciativa para aplazar la entrada en vigor de las disposiciones de la reforma en materia de subcontratación laboral, el célebre outsourcing, del 1 de agosto al 1 de septiembre. El presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, citó a sesión para el próximo martes de manera presencial para decidir si habrá o no periodo extraordinario, el cual se llevaría a cabo antes del 30 de julio. La 9. Pues que siempre no. La frontera entre México y los Estados Unidos permanecerá cerrada un mes más a los viajes no esenciales. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer en su cuenta de Twitter que Estados Unidos tomó la decisión de extender el cierre parcial de la frontera un mes más, por lo menos. Todo indica que el aumento de la presencia de la variante Delta ha llevado al gobierno estadounidense a tomar esta medida, con lo que suman ya 16 meses de limitar los accesos en los más de 3,000 kilómetros de frontera compartida. Para mí el drama principal es el humano, familias separadas que ya no pueden verse, abrazarse, besarse unos a otros. Pero además está el tema comercial. Grandes centros comerciales en la frontera sur de Estados Unidos están que truenan, o más bien que quiebran, porque el 90% de sus compradores son mexicanos. Bueno, el acuerdo hasta ahorita, sin embargo, permite el paso de mercancías, trabajadores y estudiantes. Ahora la posible reapertura se extiende al 21 de agosto, fecha en la que confía el gobierno mexicano, eso dijo Ebrard, que se pueda reabrir al fin la frontera, considerando el avance en el programa de vacunación en los estados fronterizos del país. Habrá que esperar a ver qué dicen nuestros vecinos. La 10. Con profunda tristeza les comunico a todos los bitlemaníacos del mundo que Liverpool, la Sierra Prometida,
la tierra soñada por todos, acaba de perder su estatus de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ser inscrito en la lista de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad es un honor difícil de conseguir, pero que ha sido otorgado a menos de 900 lugares en todo el planeta. Pero aún es mucho más reducido el número de lugares a los que se les ha retirado ese reconocimiento. Solamente 2 a los que este miércoles se les unió la ciudad inglesa de Liverpool. La decisión fue tomada este miércoles durante una reunión en un comité de la UNESCO en China, en una votación secreta en la que, sin embargo, se sabe, hubo 13 votos a favor de la decisión, 5 en contra y 2 inválidos. Con ese dictamen, la ciudad portuaria británica se une al santuario del Oryx árabe en Omán, que perdió esa condición en 2007, y al Valle del Elba en Dresde, en Alemania, que corrió la misma suerte en 2009. La decisión responde a que el comité consideró que los desarrollos urbanísticos en Liverpool amenazan el valor del frente marítimo de la ciudad. O sea, ya le cambiaron la cara a Liverpool, y que estos, incluyendo el futuro estadio de fútbol del Everton, habían derivado en un grave deterioro del lugar histórico. La alcaldesa de Liverpool, Joan Anderson, calificó la decisión de incomprensible, ¿no? Pusieron los centrazos comerciales, pero dicen que ya le quitaron pues el sabor, el origen de Liverpool, ¿no? El gobierno británico también expresó su profunda decepción por la decisión y señaló que consideraba que Liverpool se sigue mereciendo su estatus como patrimonio de la humanidad, dado el rol que ha jugado durante siglos como un puerto histórico, el puerto más importante de Gran Bretaña que ve hacia el Atlántico. Y bueno, pues un informe, sin embargo, publicado en junio del Comité de Patrimonio de la UNESCO, ya advertía que los desarrollos en el llamado Frente Marítimo de la ciudad habían derivado en una pérdida irreversible de atributos. Pues sí, que se ha perdido el origen, lo que dirían mis paisanos franceses, el savoir-faire de la ciudad de Liverpool, que vimos recreados en películas como Across the Universe, no sé si la vieron, con pura música de los Beatles todo el tiempo. Y bueno, a propósito de eso, miren, yo me conformo con que nos dejen el Cavern Club, donde debutaron los Beatles, ya con eso lo seguiremos considerando como patrimonio histórico. ¿Sale? Así, muy beatlemaníacos y nostálgicos, llegamos al final. Pero recuerden que de lunes a viernes los esperamos aquí en 10 a las 2. Nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales, aquí los tienen, para quienes quieran escuchar las entrevistas íntegras y todos nuestros materiales, ¿va? Hasta entonces, hasta siempre.